Bienvenidos al Colegio Santo Domingo el Predicador. Dominguinos, bienvenidos a tu clase virtual. Para el día de hoy tenemos el tema las exportaciones y las importaciones. Las economías exportadoras. El comercio exterior es la transacción económica que realizan entre sí dos o más economías. Por medio de ella, un país puede adquirir los bienes que necesita y vender a los demás los bienes que produce y le conviene comercializar. Desde el punto de vista económico, el comercio exterior adquiere una importancia especial. Mediante las exportaciones se generan las divisas para el desarrollo y crecimiento de las economías nacionales. Por medio de las importaciones se asegura el abastecimiento de los bienes y servicios requeridos por la sociedad en su conjunto. Las exportaciones peruanas. Tradicionalmente el Perú ha sido un país exportador de materias primas. Durante el virreinato, la principal exportación fue la plata. Luego, en el siglo XIX, fueron el guano y el salitre. A mediados del siglo XX, los principales productos de exportación eran el algodón, el azúcar, la harina de pescado, el cobre y el petróleo. En la actualidad, el Perú cuenta con varias actividades de producción con un gran potencial competitivo. Podemos clasificar las exportaciones peruanas en productos tradicionales, se denominan así a las materias primas, que son transformadas en bienes de consumo. En el Perú conforman la mayor parte de las exportaciones. Destacan los minerales como el oro, cobre, zinc, plomo, estaño, la harina de pescado y el café. Estos productos suelen tener escaso valor agregado porque se exportan casi en su forma natural. No obstante, su explotación implica grandes inversiones y generan puestos de trabajo. Productos no tradicionales son bienes que han pasado por procesos de transformación, manufacturas. En el caso peruano conforman la menor parte de las exportaciones. Entre ellos se encuentran los productos agrícolas, espárragos, alcachofas, frutas, entre otros, e industriales, como textiles, productos químicos y metalmecánicos. Los productos no tradicionales tienen mayor valor agregado porque han sido industrializados y transformados. La exportación de este tipo de productos genera una mayor cantidad de puestos de trabajo. Avanzamos en el texto y aquí tenemos los riesgos de la importación. El Perú compra en el extranjero una gran variedad de productos que no produce localmente con el fin de cubrir sus necesidades. Además importa productos que si se producen en el país, los cuales entran en competencia con sus equivalentes locales. En esta pugna, los productores tradicionales y extranjeros buscan aumentar su calidad y reducir su precio para atraer a más compradores. Tipos de importaciones. Las importaciones pueden clasificarse de acuerdo con su uso en la economía. Se clasifican en los bienes de consumo, los insumos y los bienes de capital. Los bienes de consumo ingresan al país listos para su uso final, alimentos, ropa y autos. Los insumos son materias primas que se importan para la elaboración de otros productos. Los bienes de capital incluyen los instrumentos utilizados en la fabricación de otros bienes, como es maquinaria industrial y agrícola. La balanza comercial es la diferencia entre las cantidades de mercancías y bienes que importa y exporta un país cada año. Lo ideal para un país es mantener un balance entre lo que se importa y lo que se exporta. Cuando no hay equilibrio, existen dos situaciones: el superávit y el déficit. El superávit cuando las exportaciones superan a las importaciones y el déficit cuando las importaciones superan a las exportaciones. En ambas situaciones, la economía de un país se ve afectada. Si en una economía hay más exportaciones,
los productos destinados para el consumo interno nacional pueden subir de precio o escasear. En cambio, si las importaciones superan al total de las exportaciones, se puede afectar la poca producción nacional. Estas situaciones no se pueden evitar. Sin embargo, el superávit puede convenir a la economía porque indica que están entrando más recursos al país a través de las exportaciones, lo cual mantiene los empleos y disminuye el peligro de estancamiento en la economía. Y aquí tenemos, por ejemplo, este interesante cuadro de los destinos de las exportaciones peruanas al mundo hacia el año 2015, ¿no? En primer lugar, el lugar donde mayor se exporta es justamente hacia China, con un 22%. En un segundo lugar, Estados Unidos en un 15%. Y luego vienen otros países como Suiza, Canadá, Japón, Brasil, España, Chile, Corea del Sur y el resto de países en el mundo. Muy bien, avanzamos entonces a nuestro siguiente tema y aquí encontramos el comercio internacional. El comercio internacional es la actividad de intercambio que realizan los países del mundo. Esta actividad surge a partir de un principio económico. Todos los países del mundo no pueden producir todos los bienes. Por lo tanto, un país debe producir y vender los productos que produce en mayor cantidad y comprar los bienes de los cuales carece. Por ejemplo, el Perú debe importar la tecnología que no produce. ¿Comercio exterior o comercio internacional? El comercio exterior es la actividad comercial de un país con otros, mientras el comercio internacional es el conjunto de los movimientos comerciales y financieros. Incluyen las operaciones que, independientemente de su naturaleza, se realizan entre naciones. El concepto de comercio internacional es más amplio y sirve para definir mejor las características de esta actividad en el ámbito mundial. Factores del comercio internacional. Según el informe del 2013 de la Organización Mundial del Comercio, las fuerzas fundamentales que determinarán el futuro del comercio internacional son las siguientes: la demografía. El predominio de población joven y adulta influye en la demanda de bienes y servicios. El crecimiento de la migración y la participación de la mujer en las actividades productivas también determinan los patrones de consumo en los países. La inversión. La inversión que cada país hace en vías de comunicación, carreteras, aeropuertos, instalaciones, equipamiento, redes, incide en el crecimiento del comercio internacional. Igualmente, es importante la inversión extranjera, que además genera puestos de trabajo y remesas de dinero del exterior. La tecnología. Con la implementación de tecnología y de programas de innovación y desarrollo, los países fortalecen su capacidad competitiva. Energía y recursos naturales. Uno de los factores del comercio internacional es la disponibilidad de recursos energéticos como petróleo, gas natural y nuevos combustibles. Los costos del transporte. Los costos por transporte son parte del precio de los productos que se ofertan en el mercado internacional. Si se logra bajar estos costos, se puede ser competitivo. Integración económica. La existencia de fronteras políticas puede reducir un 30% del comercio de un país. Por eso es importante la integración económica a través de acuerdos comerciales entre países. Proseguimos entonces y aquí tenemos ventajas comparativas y competitivas en el comercio internacional. La razón determinante de la existencia del comercio internacional radica en que todo país no solo necesita los bienes y servicios que otros producen, sino que al disponer de recursos
y desarrollos tecnológicos diferentes, necesariamente adquiere condiciones para ofrecer algo que otro país necesita. Esto último se debe a que los factores de producción de los países son distintos, por lo cual cada país tiene sus propias ventajas. Ventajas absolutas. En la ventaja, o viene a ser la ventaja que un país tiene con respecto a otro en lo referente a la producción de cualquier bien o servicio en específico, cuando éste se puede fabricar con un coste menor al que tendría si se produjera en otro país. Por ejemplo, un país X requiere 1 hora para fabricar una vestimenta deportiva y 4 horas para producir un tipo de electrodoméstico, mientras que un país Y emplea 2 horas para fabricar una vestimenta deportiva y 3 para producir un electrodoméstico. Así, se puede decir que el país X tiene ventaja absoluta para la fabricación de vestimentas deportivas respecto al país Y, pero este tiene ventaja absoluta para la fabricación de electrodomésticos con respecto al país X. Ventajas comparativas. Son las ventajas que se obtienen cuando cada país puede comerciar con beneficios si decide especializarse en aquello que produce o ofrece de manera más eficiente entre su variada gama de productos. Con ello se logra que tanto X como Y produzcan una mayor cantidad de bienes y servicios que si cada país se dedicara a producir ambos. Es decir, que el país X se dedica a fabricar vestimentas deportivas, puesto que lo hace mejor que Y, mientras que el país Y determine dedicarse a la fabricación de electrodomésticos, ya que lo hace mejor que X. Ventajas competitivas. Son aquellas ventajas que no están determinadas por los factores naturales que le corresponden en suerte a un país, sino que responden a la aplicación de tecnologías, habilidades e innovaciones en el seno del proceso productivo. Estas ventajas deben desarrollarse para obtener provecho sobre la competencia y hay que invertir en ellas para seguir conservándolas. Por ejemplo, una empresa que busca que sus competidores no puedan igualarlos en el corto plazo puede invertir en una patente o en desarrollo tecnológico que la competencia no posee. Con este emprendimiento, la empresa recupera aquello que invirtió. Este concepto crea la riqueza a partir de ideas transformadoras y no a partir de los recursos naturales. Muy bien, dominguinos. Hasta aquí entonces tu clase por el día de hoy. Gracias. The leaders of today, tomorrow, and forever.